Bienvenidos a la primera parte del Top 10 de Con Hambre de Lectura, con las recomendaciones más vistas en el menú literario 2025. Gracias a quienes vieron, comentaron y compartieron mis recomendaciones a lo largo de este año, pues ustedes hacen crecer esta comunidad lectora día con día. Nos vemos el próximo año con más libros, más historias y más ganas de leer, pero sobre todo con libros que saciarán tu hambre de lectura. Número 10. Catedrales, de la editorial Alfaguara. 30 años después del asesinato de Ana, su hermana menor Lía aún busca respuestas sobre lo que realmente ocurrió. Ana, apenas de 17 años, fue hallada brutalmente asesinada. Sin embargo, el crimen nunca se resolvió, y su familia prefirió el silencio antes que la verdad. A través de múltiples narradores, la historia reconstruye los eventos previos y posteriores al asesinato de Ana. Cada personaje aporta una pieza clave para comprender qué ocurrió realmente y por qué. La novela no solo gira en torno al misterio del crimen, sino también a las dinámicas familiares, al fanatismo religioso y el peso del qué dirán. Con una estructura fragmentada y un estilo atrapante, Piñeiro sumerge al lector en una trama en la que la culpa, la hipocresía y la represión juegan un papel central. La familia de Ana pertenece a un círculo profundamente religioso y conservador, lo que marca cada una de sus acciones y decisiones. La religión es presentada como un elemento opresor que impone normas estrictas y castiga cualquier desviación. En la novela, Piñeiro expone cómo el fanatismo puede llevar a tomar decisiones extremas y deshumanizantes. La familia no solo pierde a una hija, sino que también se destruye a sí misma por el peso de sus propios secretos. En vez de buscar justicia, opta por el silencio y la negación, priorizando la imagen social sobre el amor y el dolor. El personaje de Lía, quien rompe con la familia, representa la lucha por la verdad frente a la complicidad impuesta. El crimen de Ana nunca se resolvió, y no solo porque las pruebas fueron insuficientes, sino porque las instituciones y la sociedad eligieron no ver. En Catedrales, Piñeiro muestra cómo la impunidad puede ser resultado del miedo, la indiferencia y la conveniencia de quienes prefieren no involucrarse. Uno de los aspectos más interesantes de Catedrales es su estructura narrativa. La historia no se cuenta de manera lineal ni desde una sola perspectiva. Cada capítulo está narrado por un personaje distinto, lo que permite al lector conocer diferentes puntos de vista y reconstruir el misterio poco a poco. Este recurso genera intriga y profundiza el impacto emocional de la historia. Piñeiro utiliza un estilo sobrio, preciso y sin artificios innecesarios. Su prosa es ágil y envolvente, lo que hace que la lectura sea fluida a pesar de la crudeza del tema. La autora no busca el morbo ni el sensacionalismo, sino que presenta la tragedia como una mirada crítica y reflexiva. El uso de múltiples narradores aporta dinamismo a la historia y permite que el lector se involucre en el proceso de descubrimiento de la verdad. Cada voz tiene su propia identidad y tono, lo que hace que el relato sea más rico y complejo. Catedrales es una novela dura pero necesaria. No solo es un thriller atrapante, sino que también es una reflexión profunda sobre la culpa, la hipocresía y las consecuencias del fanatismo. Piñeiro construye una historia que incomoda, que obliga al lector a cuestionar las estructuras sociales y familiares que perpetúan la opresión y el silencio. Es un libro que se lee rápido, pero deja una marca profunda. La forma en que se va revelando la verdad poco a poco mantiene la tensión hasta el final. Sin embargo, no es una historia que se limite al misterio, es una crítica social disfrazada de novela negra. Un libro para quienes disfruten de historias que combinan el suspenso con la reflexión social y a quienes busquen una lectura que los haga pensar y sentir. Número 9. Canciones que cantan los muertos, de la editorial Martínez Roca. Esta antología fue lanzada originalmente en 1983 y reúne 8 relatos de terror y ciencia ficción escritos por Martin en las décadas de los 70s y los 80s. Estos relatos son El tratamiento del mono, En la casa del gusano, Los hombres de la aguja, Los reyes de la arena, Esta torre de cenizas, Recordando a Melody, Y vendrán 1000 años y Nieve de júbilo. Desde el arranque, el prólogo nos advierte que estos cuentos atrapan irremediablemente y fatalmente desde la primera fase. De entre todos los relatos, los que más me gustaron fueron 2. El primero es El tratamiento del mono, que es el cuento inicial del libro y nos cuenta la perturbadora historia de Kenny Dorchester, un hombre obeso obsesionado con adelgazar, quien tras recibir la dirección de un misterioso lugar, se ve arrastrado a un local lúgubre donde será partícipe del tratamiento del mono, que lo ayudará a lograr su objetivo. El cuento combina el humor negro con un terror muy físico, subrayando la temática de la obsesión y la pérdida de control sobre nuestro propio cuerpo. Y el segundo cuento que me gustó fue Los reyes de la arena.
Este cuento sitúa al lector en un planeta lejano, donde un millonario excéntrico cría colonias de insectos de arena y se entretiene haciéndolos combatir. Pronto, la arrogancia del hombre choca contra la imprevisibilidad de sus criaturas, que desarrollan inteligencia y voluntad propias. Es un excelente ejemplo de ciencia ficción con un trasfondo moral, una advertencia sobre el poder absoluto y la responsabilidad ética de los creadores. Muchos cuentos parten de miedos cotidianos para llevarlos a extremos sobrenaturales. La ambición desmedida o la obsesión por la perfección física se convierten en vehículos para cuestionar valores contemporáneos. George construye con pocas descripciones entornos sórdidos y claustrofóbicos que refuerzan la tensión narrativa, y en lugar de resoluciones confortantes, el lector suele quedar con la inquietud y el eco de una verdad incómoda. El tono mezcla el pulso frío de la ciencia ficción dura con el ritmo febril del relato de terror, siempre con una prosa cuidada que alterna descripciones precisas y diálogos directos sin caer en excesos. El libro demuestra cómo George R.R. Martin es capaz de condensar grandes ideas en apenas unas decenas de páginas. A través de él comprobamos su versatilidad, desde el humor macabro hasta la melancolía apocalíptica. Cada cuento ofrece un acercamiento distinto al horror y a la condición humana. Número 8. Skeleton Crew, de la editorial Putnam. Skeleton Crew es una colección de relatos cortos publicada en 1985. Este libro es una de las antologías más celebradas del autor y reúne una variedad de cuentos que abarcan desde terror clásico hasta la ciencia ficción, pasando por el drama y el suspenso. Con un total de 22 historias, demuestra la versatilidad y la profundidad narrativa de King, consolidando su reputación como uno de los grandes contadores de historias de la literatura moderna. El libro está dividido en varias secciones, cada una con un tono y estilo distintivos. Algunos de los cuentos más destacados incluyen La Niebla, que es una de las piezas más famosas de la colección. Narra la historia de un grupo de personas atrapadas en un supermercado mientras una misteriosa niebla envuelve su pueblo trayendo consigo criaturas aterradoras. O El Mono, un relato inquietante sobre un juguete maldito que parece causar muertes donde quiera que va. Combina elementos de terror sobrenatural con una reflexión sobre la culpa y el destino. Como es habitual, explora temas como el miedo a lo desconocido, la locura, la muerte y la naturaleza humana. Muchos de los cuentos tienen un trasfondo psicológico, examinando cómo las personas reaccionan ante situaciones extremas o sobrenaturales. También hay una fuerte presencia de los elementos cotidianos que se transforman en algo terrorífico, lo que añade una capa de realismo a las historias. El estilo de King es variado, desde un tono desenfadado y humorístico hasta uno oscuro y desesperanzador. Sus descripciones son vívidas y detalladas, creando atmósferas que atrapan al lector desde la primera página. Como es prácticamente en todas las antologías de cuentos, algunos de ellos pueden sentirse menos impactantes o desarrollados en comparación con otros. Es una obra imprescindible para los fans de Stephen King y para los amantes del terror en general. La colección ofrece una muestra representativa del talento del autor para contar historias que van más allá del simple susto, tocando fibras emocionales y psicológicas, con su mezcla de terror, suspenso y drama. Número 7. México antes de ser México, tomo 1, del poblamiento hasta los inicios de Mesoamérica, de la editorial Grijalbo. En el primer tomo de México antes de ser México, Patricio nos invita a realizar un viaje intelectual y profundamente humano hacia los orígenes de las culturas que florecieron en el territorio que hoy conocemos como México. Esta obra representa un ejercicio serio de divulgación histórica, sustentado en una investigación exhaustiva y una narrativa cuidadosamente construida, que permite comprender con mayor claridad la complejidad y riqueza del mundo mesoamericano. Patricio despliega un relato que trasciende el esquema meramente cronológico. Con destreza, nos guía a través de los múltiples factores que dieron forma a estas sociedades, desde el desarrollo de la agricultura, los sistemas de organización política y las estructuras sociales, hasta las expresiones artísticas, los mitos fundacionales y la cosmovisión que rigió la vida cotidiana de los pueblos originarios. El autor no teme cuestionar estereotipos arraigados ni sacudir las visiones simplificadas del pasado prehispánico, y propone lecturas renovadas apoyadas en investigaciones arqueológicas y antropológicas de vanguardia. La prosa de Patricio resulta especialmente valiosa porque combina rigor académico con una claridad accesible y un poco de humor, logrando atrapar tanto a especialistas como a lectores con un interés general por la historia. También se agradece su capacidad para tejer conexiones entre el pasado remoto y los desafíos actuales de la identidad mexicana, mostrando cómo muchas de las raíces culturales continúan presentes en la sociedad contemporánea.
En este tomo inicial, Patricio logra sentar bases firmes para abordar la historia de México con respeto, objetividad y pasión, reivindicando la trascendencia de los pueblos originarios y abriendo la puerta a reflexiones más profundas sobre quiénes somos como nación. Se trata de un libro indispensable para estudiantes, docentes, investigadores y para cualquier persona deseosa de entender que antes de ser México existía ya un mosaico cultural extraordinario que merece ser reconocido y valorado. En definitiva, México antes de ser México constituye un aporte sólido, estimulante y necesario, que deja al lector con el deseo de seguir descubriendo el resto de la colección, una lectura altamente recomendable. Número 6. Refranero mexicano del Fondo de Cultura Económica. Esta es una obra imprescindible para quien desea adentrarse en la riqueza expresiva del habla popular mexicana. No se trata únicamente de una simple recopilación de dichos y frases hechas, es más bien un testimonio vivo de la tradición oral de nuestro país, un espejo en el que se reflejan las creencias, valores, temores, aspiraciones y sentido del humor de la sociedad mexicana a lo largo de los siglos. El refrán ha sido una forma de transmitir enseñanzas y consejos de generación en generación. A través de estas breves sentencias cargadas de sabiduría, el pueblo mexicano ha sabido expresar con agudeza y sencillez su visión del mundo, sus relaciones humanas, su relación con la naturaleza, el trabajo, el amor, la muerte, la fortuna y la adversidad. Pérez Martínez estructuró su obra de una manera cuidadosa, brindando al lector no solo una colección extensa de refranes, sino también el contexto y significado de cada uno, lo que permite apreciar su sentido más allá de la literalidad de las palabras. Uno de los grandes aciertos de este libro es precisamente ese, que no se queda en la simple transcripción. Cada refrán es presentado con una breve explicación que ilumina su uso cotidiano y su relevancia cultural. A través de las páginas de este refranero desfilan expresiones que nos hablan del campo y la ciudad, de la familia y la política, de la riqueza y la pobreza, de la astucia y la torpeza humanas. Los refranes funcionan como cápsulas de tiempo que conservan el modo en que nuestros abuelos y bisabuelos interpretaban la vida, sus certezas y sus dudas. Leer este libro es asomarse al alma colectiva del México profundo. Por su claridad, su organización y su propósito de preservación cultural, El refranero mexicano es una obra que trasciende, es un valioso aporte a la memoria histórica y cultural. Es un libro que puede ser disfrutado por el lector común, consultado por el especialista y utilizado por el educador como recurso didáctico para despertar en niños y jóvenes el gusto por las expresiones tradicionales y el pensamiento popular. Se trata de un libro que honra la palabra hablada y que preserva, con respeto y cariño, un tesoro que es de todos, el ingenio popular mexicano, ese que con ironía, picardía o sabiduría campesina sigue siendo parte de nuestra manera de ver y de nombrar el mundo.